Pentecostés, esta historia es nuestra historia, por Robert Mencías. Hace pocos meses, un buen amigo me preguntó, ¿por qué los pentecostales hablan tanto acerca del bautismo del Espíritu Santo? Él quería saber lo que motivaba a los pentecostales a enfatizar esta específica experiencia espiritual. Mi respuesta le sorprendió. Simplemente sugerí que él debería leer el segundo capítulo del libro de los Hechos. Aunque esto pueda resultar una sorpresa para algunos, la experiencia y práctica pentecostal son impulsadas y moldeadas por la Biblia, en particular por la narrativa de Hechos. Es imposible entender a los pentecostales sin considerar este hecho básico y fundamental. Tristemente, hoy muchos procuran hacer exactamente esto. De hecho, muchos académicos se mofan de la noción de que podemos identificar con precisión quiénes son los pentecostales. En realidad, la idea de que podemos definir teológicamente a los pentecostales es a menudo ridiculizada. ¿Por qué sucede esto? Cuando tenemos un entendimiento relativamente claro de lo que significa ser presbiteriano, luterano o metodistas, y todas estas definiciones o marcas de identidad se centran en afirmaciones teológicas. ¿Por qué debería ser tan difícil definir lo que significa ser un pentecostal? En realidad no lo es. Hay consenso en que los orígenes del movimiento pentecostal moderno pueden trazarse hasta el 1 de enero de 1901 y a un pequeño instituto bíblico en Topeka, Kansas. Allí se hizo una conexión clara entre la experiencia del bautismo del Espíritu Santo y el hablar en lenguas. Esta experiencia fue entendida a la luz de la descripción del derramamiento milagroso del Espíritu en el día de Pentecostés, que está descrito en Hechos 2 como una investidura de poder para la misión. Esta perspectiva teológica, que las experiencias descritas en Hechos deberían servir como modelo para la experiencia cristiana contemporánea, que el bautismo del Espíritu Santo en Hechos 2, versículo 4, es una investidura de poder post-conversión para la misión y que el hablar en lenguas marca esta experiencia. Fue transmitida a William Seymour, un predicador negro laborioso que trabajó el mensaje pentecostal a una misión pequeña y provisional en el sur de California. El avivamiento de Calle Azusa de 1906 al 1909, que Seymour presidió, sembró la semilla de un movimiento que se convertiría en lo que un erudito ha llamado el movimiento social más exitoso del siglo pasado. Como resultado de este avivamiento, el mensaje pentecostal de que el poder que animó a la Iglesia Apostólica está disponible hoy fue aceptado alrededor del mundo. Por supuesto, hubo otros movimientos de avivamiento que revelan la obra del Espíritu, que ocurrieron en varias partes del mundo poco antes o después del avivamiento de la Calle Azusa. Algunos avivamientos incluyeron manifestaciones como el hablar en lenguas. Sin embargo, ninguno de estos otros movimientos del avivamiento produjo un mensaje claro como el que hubo en la Calle Azusa. Ninguno de estos otros movimientos del avivamiento presentó las lenguas como la evidencia bíblica del bautismo del Espíritu Santo. Esto fue un elemento importante, una parte clave de aquel claro mensaje que fue aceptado alrededor del mundo. Exploraremos la importancia de esta conexión entre hablar en lenguas y el bautismo del Espíritu Santo en los siguientes capítulos. Por el momento, es suficiente con reconocer que el avivamiento de la Calle Azusa es en este sentido único y por esta razón tuvo un impacto único. Los acontecimientos que ocurrieron en aquel pequeño instituto bíblico en Topeka, Kansas, y que florecieron en el avivamiento de la Calle Azusa, representan el principio de una historia relacionada, el nacimiento del movimiento pentecostal. El avivamiento de la Calle Azusa, entonces,
es correctamente considerado por la mayor parte de los eruditos como el catalizador clave del movimiento pentecostal moderno. Si los orígenes y las doctrinas centrales del movimiento pentecostal están relativamente claros, ¿por qué es tan difícil para algunos eruditos identificar o definir qué significa ser un pentecostal? Creo que hay razones pragmáticas e ideológicas de la renuncia dentro de las comunidades académicas de definir teológicamente y con precisión a los pentecostales. La razón pragmática tiene que ver con el hecho de que muchos, en particular aquellos que tienen posiciones docentes o de investigación en universidades, quienes describen el movimiento pentecostal en los términos más grandes y más amplios posibles. Los grandes números producen entusiasmos, interés y, por último, financiamiento para la investigación. Para ser justos con ellos, envueltos en la investigación sociológica, debemos también reconocer que los investigadores, a menudo intencionadamente, se esfuerzan por entender y describir tendencias amplias en la sociedad. El enfocar el cristianismo pentecostal y carismático en los términos más amplios posibles, a menudo es una extensión de sus diferentes objetivos y propósitos, que generalmente se concentran en iluminar tendencias culturales y no están directamente relacionados con la vida de la iglesia. También es verdad que los líderes de la iglesia no son inmunes al deseo de escribir el movimiento con el cual ellos tienen que ver en los términos más grandes posibles. Además, muchos líderes cristianos, en particular aquellos que desean acentuar el significado ecuménico del movimiento pentecostal, están poco dispuestos a definir el movimiento con un lenguaje claro y teológico. Mientras que las definiciones precisas traen claridad, ellos también establecen límites. Ellas crean marcas que ayudan a moldear la identidad, pero estas marcas también excluyen. En palabras sencillas, cuando se trata de describir a los pentecostales, muchos gustan de definiciones amplias y ambiguas porque ellas son globales y llevan a cantidades enormes. Sin embargo, si cada uno es un pentecostal, entonces, ¿qué significa este término? Es muy cierto que el movimiento pentecostal ha engendrado otros grupos y que hace 70 años era, al menos en términos teológicos, un movimiento relativamente homogéneo. No obstante, se ha vuelto mucho más diverso y ha producido muchos movimientos fragmentados en años presentes. Sin embargo, hay muchas descripciones teológicas que pueden usarse para definir otras agrupaciones de cristianos con relación a los pentecostales. Me gustaría sugerir las siguientes definiciones, tanto históricamente exactas como provechosas para nuestra discusión presente. Pentecostal: un cristiano que cree que el libro de Hechos proporciona un modelo a la iglesia contemporánea y sobre esta base anima a todo creyente a experimentar un bautismo en el Espíritu Santo. Hechos 2, versículo 4. Entendiendo como una investidura de poder para la misión, distinto de la regeneración, que se evidencia en hablar en lenguas y afirma que las señales y prodigios, incluyendo todos los dones mencionados en 1 Corintios 12, versículo 8 al 10, deben caracterizar la vida de la iglesia de hoy. Neopentecostal: un cristiano que concuerda y actúa de acuerdo con todos los principios mencionados más arriba, excepto con la afirmación de que el hablar en lenguas sirve como una señal normativa para el bautismo en el Espíritu Santo. Carismáticos: un cristiano que cree que todos los dones mencionados en 1 Corintios capítulo 12, versículos del 8 al 10, incluyendo profecías, lenguas y sanidad, están disponibles para la iglesia de hoy,
pero rechaza la afirmación de que el bautismo en el Espíritu de Hechos 2:4 es una investidura de poder para la misión distinta de la regeneración. Y neocarismático, un cristiano que rechaza la afirmación de que el bautismo en el Espíritu es una investidura de poder para la misión distinta de la regeneración y que también rechaza la validez para la iglesia hoy de al menos uno o varios de los dones del Espíritu que se mencionan en 1 Corintios capítulo 12, versículo 8 al 10. Hay que mencionar que todas las categorías mencionadas más arriba son compatibles con el término evangélico. Con la palabra evangélico me refiero a aquellos cristianos que afirman la autoridad de la Biblia, la salvación solo se encuentra en Cristo y el evangelismo es una parte importante de la misión del cristiano en el mundo. El movimiento pentecostal global está firmemente arraigado en suelo evangélico, un hecho que demasiados eruditos contemporáneos están poco dispuestos a admitir. Es imposible entender a los pentecostales aparte de estas convicciones evangélicas cardinales. En su esencia, el movimiento pentecostal no está centrado en el Espíritu, sino en Cristo. La obra del Espíritu, como los pentecostales la entienden, se centra en exaltar y testificar del señorío de Cristo. En los pentecostales resuena el mensaje apostólico: Jesús es el Señor. Jesús es el que bautiza en el Espíritu. Además, hay que notar que la fe y práctica pentecostales fluyen de la Biblia. A menudo se piensa que los pentecostales son muy emocionales y empíricamente impulsados, pero esto es una caricatura de la verdadera imagen. En realidad, los pentecostales son el pueblo del libro. Aunque los pentecostales ciertamente promueven las experiencias espirituales, ellos lo hacen con una atención constante a las Escrituras. Como he mencionado, la Biblia, y en particular el libro de Hechos, controlan y moldean las experiencias pentecostal. El movimiento comenzó en un instituto bíblico y fue motivado por el estudio cuidadoso de la Biblia. La naturaleza cristocéntrica y centrada en la Biblia del movimiento pentecostal no se debería perder. Aún así, de nuevo, a menudo este es el caso. La razón de esto consiste en que muchos eruditos que estudian el movimiento generalmente no son pentecostales practicantes. Ellos procuran definir el movimiento pentecostal en gran parte o exclusivamente en términos sociológicos. En una manera fragmentaria, ellos identifican a los pentecostales no por lo que creen, sino por la naturaleza de su experiencia. Por ejemplo, ¿ejercen ellos los dones espirituales? ¿O su comportamiento, por ejemplo, qué diferencia podemos observar en la vida de los creyentes pentecostales? Aunque el análisis sociológico puede proporcionar muchas apreciaciones provechosas, este en sí no puede entender plenamente o describir suficientemente este profundo movimiento centrado en Cristo y basado en la Biblia. Esto es particularmente cierto cuando el análisis sociológico es conducido conscientemente por intereses ideológicos. Por ejemplo, una lectura postcolonial de la historia pentecostal puede rechazar el avivamiento de la calle Azusa como el epicentro del movimiento debido a su locación en los Estados Unidos. Los principios teológicos que he descrito podrían también ser rechazados como producto de la mente occidental y colonial. Y a pesar de que los pentecostales alrededor del mundo basan su experiencia y práctica con los mismos textos bíblicos, hacen la misma o similares afirmaciones y proclaman al mismo Señor resucitado. En resumen, el análisis sociológico solo puede arrojar algunos aportes, y esto a menudo viene acompañado de muchos prejuicios.
En el lado positivo, debemos reconocer que los instrumentos sociológicos y el análisis, en primer lugar, no tienen la intención de satisfacer las necesidades de la Iglesia, ni fueron ideados para eso. No debería sorprender entonces que, como pentecostal, cuando leo libros sociológicamente orientados acerca de los pentecostales, aun aquellos que contienen muchos aportes significativos y provechosos, siento que algo falta. A menudo siento que el cuadro que se pinta de un pentecostal es caricaturesco, una imagen que, aunque parcialmente cierta, contiene muchas exageraciones y distorsiones. En efecto, cuando leo un libro de este tipo, una cosa de la cual puedo estar seguro es esta: el libro me informará tanto acerca del autor y su propia agenda como lo hará acerca de los pentecostales y lo que realmente nos impulsa, nuestras creencias. Fui tentado a escribir un libro titulado La búsqueda del pentecostal histórico. Y como Albert Schweitzer, en su famoso libro, exponer las presuposiciones que han moldeado las caricaturas que se han producido. Sin embargo, mientras consideraba el problema, decidí producir algo más constructivo. Esta, entonces, es la motivación de este libro. En las páginas que siguen, me gustaría explicar por qué soy pentecostal. Mis definiciones son abiertamente teológicas. Mi enfoque es cuidadosamente bíblico. Intentaré mostrar cómo algunos pasajes clave de la Biblia apoyan mis convicciones pentecostales. Creo que nosotros como pentecostales tenemos que reexaminar y clarificar la rica herencia teológica que los primeros pioneros pentecostales nos han legado. La renuncia a dar una clara definición teológica al movimiento pentecostal pierde algo muy importante. No solo pierde el hecho de que el movimiento fue moldeado por la Biblia, sino también descuida una necesidad genuina de la Iglesia. Tenemos que saber quiénes somos, tenemos que entregar el legado. De este modo, volvamos a la pregunta clave. ¿Qué queremos decir cuando decimos soy pentecostal? Creo que una respuesta exacta a esta pregunta debería incluir 3 elementos. En primer lugar, como ya he declarado, los pentecostales leemos el libro de Hechos como un modelo para su vida. ¿Es esto apropiado y consecuente con la intención del autor bíblico? Examinaremos esta pregunta en el capítulo 1. En segundo lugar, los pentecostales subrayan que el bautismo en el Espíritu prometido a cada creyente en Hechos 1:2 no debería ser confundido con la regeneración o la conversión. Antes bien, es una investidura de poder profética y misiológica. Exploraremos evidencias bíblicas de esta posición en el capítulo 2. En tercer lugar, he mencionado que el movimiento pentecostal desde su inicio, según la narrativa en Hechos, capítulo 2, versículo 4, Hechos, capítulo 10, versículo 46, capítulo 19, versículo 6, vinculó el hablar en lenguas como el bautismo en el Espíritu Santo. Por lo tanto, los primeros pentecostales describieron las lenguas como una marca única, una señal, una evidencia del bautismo en el Espíritu. Y muchos historiadores insisten en que sin esta conexión entre lenguas y bautismo en el Espíritu, no existiría ningún movimiento pentecostal. En el capítulo 3, procuro explicar por qué estas perspectivas acerca de las lenguas son importantes para los pentecostales hoy, y por qué creo que esto representa exactamente la intención de Lucas. En el capítulo 4, tomo una pregunta que fluye naturalmente de la lectura pentecostal de Hechos como un modelo para nuestra vida. ¿Debería cada creyente esperar ver señales y prodigios como una parte de nuestra vida y testimonio cristiano?
Luego, en el capítulo 5, ofrezco mi evaluación de por qué las iglesias pentecostales alrededor del mundo crecen en un índice tan rápido. Finalmente, en un apéndice, mi hermano Glenn y yo presentamos una reseña de vida de nuestro padre, William Menzies, ya que mi padre nos transmitió o inspiró muchas de las ideas presentes en este libro y fue un pentecostal de toda la vida. Creo que es un modo particularmente adecuado de concluir el libro. Sea usted un pentecostal comprometido que busca entender mejor su propia herencia teológica, o un escéptico cristiano no carismático un poco perplejo por sus vecinos ruidosos, espero que encuentre en este libro informativo, retador y edificante. Aunque no puedo afirmar que hablo en representación de cada pentecostal, presento realmente el punto de vista de alguien que ha crecido y ministrado en iglesias pentecostales toda su vida. Soy un ministro ordenado de las Asambleas de Dios y un pentecostal practicante. También he tenido el privilegio de vivir y ministrar en varios países de Asia durante más de 20 años. Y estoy casado con una hija de misioneros pentecostales que sirvieron en América Latina durante más de 40 años. Aunque completé mis estudios teológicos en instituciones en general evangélicas, mi compromiso con los valores pentecostales no han disminuido. También creo que mis años de ministerio en variados contextos eclesiásticos me han permitido permanecer en contacto con los pentecostales comunes. Esto me anima en mi creencia de que las perspectivas presentadas en este libro serán aceptadas en la gran mayoría de las comunidades pentecostales alrededor del mundo. Es mi oración que este libro motive a cada lector a tomar la vocación profética que es nuestra y a ser valientes testigos de Jesús a través del poder del Espíritu Santo. Dios le bendiga. Bueno, espero que este comienzo de lectura pentecostal les haya bendecido en gran manera. Espero que en el transcurso de cada lectura que vamos a tener a través de este canal y donde ustedes puedan observar, les sea de bendición, de ayuda, de fortaleza, también de conocimiento acerca de la teología pentecostal, que es muy importante, amén, sobre todo en los tiempos que ha sido fuertemente bombardeada el pentecostalismo, y acerca de sus creencias que son totalmente bíblicas. Espero que cada una de las lecturas, enseñanza que podamos entregar a través de este canal y donde quiera que usted también pueda ver estos videos, estas lecturas, puedan servirle como conocimiento de quizás también para aclarar, para conocer también, para también identificarse a nosotros incluso de nuestra misma línea teológica pentecostal, de poder ir reafirmando nuestras propias creencias con respecto a lo que es el pentecostalismo. Creemos fuertemente que el pentecostalismo es una herencia que el Señor nos deja a través de el libro de Hechos como una investidura de poder, donde todo salvo por la sangre de Cristo, por el sacrificio que Jesucristo hizo en el Calvario, puede optar y tener si se lo pedimos al Señor. Así que espero realmente con estas lecturas que vamos a estar subiendo podamos llenarnos cada día más del conocimiento del pentecostalismo y poder así de alguna forma crecer en conocimiento, para así también poder dejar en conocimiento a aquellos que quizás nos miran de lejos, pero podamos decir abiertamente que la teología pentecostal y el movimiento pentecostalismo nace del mismo corazón de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Amén. No olvide de compartir, de poder también dejar comentarios
y también poder dejar me gusta al video para así de esa forma que pueda tener más reproducciones y también así poder salir a más canales y más personas puedan ver lo que vamos a estar subiendo. Así que bueno, yo me despido y muchas bendiciones.